El rugir de los motores. La adrenalina de los pilotos. TV Color Canal 36 presenta Rumbo a la Meta. Por TV Color. Nuestra tele. Gracias amigos por acompañarnos. Ya estamos listos para revisar el rally de Confraternidad Regional. Rally entre Chimborazo y Cotopaxi. Miren ustedes la geografía de Chimborazo, la zona del cantón Colta, allí justamente en donde nos encontrábamos ubicados para iniciar toda una jornada. Una jornada muy interesante el domingo 3 de abril. Imágenes que nosotros destacamos de la geografía chimboracense, de todo este espacio que constituyó el marco de la actividad deportiva. Si nos miramos las lagunas de Colta, sitio emblemático, sitio especial, sitio geográfico destacado en nuestro país y especialmente para la provincia de Chimborazo, un espacio turístico muy interesante, las lagunas de Colta, que justamente constituyen un atractivo en el tema turístico. Hoy con el rally de Confraternidad Regional tuvimos la oportunidad de vivir toda la emoción en el cantón Colta. Hay que destacar dos tramos cronometrados, los que se vivieron en emoción. Y aquí estamos ya con el vehículo de apertura, vehículo que estuvo allí justamente anunciando el inicio de toda la actividad en el plano del rally. Con toda la emoción allí justamente cuando se vivían las emociones a lo largo de la ruta, la afición estuvo acompañándonos, compartía el tema deportivo y aquí estamos ya para iniciar definitivamente con el rally. Jaime Luna con el número 12 en el grupo de los cuadrones. Él hizo el primer tramo cronometrado, 9 minutos y 2 segundos. Y el segundo especial, 24 minutos y 6 segundos. Para un totalizado en el rally de Colta de 33 minutos y 8 segundos. La presencia justamente del piloto Jaime Luna con el cuadrón número 12 a la postre, el ganador dentro del grupo de los cuadrones. Fue el triunfador, el brillante triunfador del grupo de los cuadrones en lo que constituía esta actividad deportiva. Allí saludando justamente con la actividad informativa. Queremos ahora destacar en cambio el número 3, Daniel Luzuriaga. Él hizo 9 minutos y 20 segundos en el primer tramo cronometrado, 24 minutos y 34 segundos en el segundo especial, para un totalizado de 33 minutos y 54 segundos, alcanzando con ese tiempo el tercer sitial del grupo de los cuadrones. Daniel Luzuriaga, representante de Cotopaxi en el grupo de los cuadrones, justamente allí entregándonos la actividad deportiva. Nos vamos con la siguiente participación. Compartimos allí justamente la actividad dentro del tema del deporte, ahora con el número 33, Hernán Lema. 9.22 el primer parcial, 25.44 el segundo parcial, para un totalizado de 35.06 al final del rally. Piloto de Chimborazo en el grupo de los cuadrones que estuvieron presentes para darnos un gran alegrón. Continuamos adelante con el número 47, Ricardo Paula. Hizo 9 minutos y 20 segundos en el primer TC, en el primer tramo cronometrado, luego 25.35 en el segundo tramo cronometrado, para un total de 34.55, tiempo totalizado del rally de Colta. Cuarto sitial para Ricardo Paula en el grupo de los cuadrones. Un trayecto en donde se privilegia el tipo de piso de lastre, un trayecto de lastre en el inicio del primer tramo cronometrado. Hay que destacar alrededor de 7 kilómetros de asfalto para luego sí definitivamente compartir el restante tramo en el lastre. 19 kilómetros del primer especial, 25 kilómetros del segundo. Entendemos con ello se destacaba la actividad del rally de Colta. Ahora nos vamos con la presencia de Andrés Luzuriaga,
Él hizo 9 minutos y 10 segundos el primer tramo cronometrado, 24:25 el segundo tramo cronometrado, el totalizado 33:35. Este sitial le ubicaba en el segundo sitial del grupo de los cuadrones. Alejandro Salazar aparece con el número 86. 9 minutos y 30 segundos del primer tramo cronometrado, 26:06 del segundo, 35:36 el totalizado del rally para alcanzar el sexto sitial del grupo de los cuadrones. Alejandro Salazar, piloto de Pichincha, que también nos acompañó en el rally de Colta. Estuvo allí pendiente para vivir toda la emoción del rally de Colta. Esta segunda salida para el campeonato de Cotopaxi, segunda salida también para el campeonato de Chimborazo. Actividad deportiva. Patricio Carrasco aparece con el número 110. Hizo 9 minutos y 36 segundos en el primer parcial, 26 minutos y 18 segundos en el segundo parcial, para un totalizado de 35 minutos y 54 segundos. 35-54 el tiempo totalizado de la participación en los cuadrones. La presencia de Patricio Carrasco, séptimo ya en el grupo de los cuadrones, ya al totalizar. Mira usted por allí, tenía algún inconveniente también y lo miramos cumpliendo justamente con el trayecto. Nos vamos con la primera motocicleta, con el número 57, Pedro Núñez, a la postre el líder del grupo de las motos. 9:18 el primer tramo cronometrado, 26:10 el segundo tramo cronometrado, para el total acumulado de 35:28. Motocicleta número 57, Pedro Núñez, piloto chimboracense que estuvo también participando en el rally de confraternidad regional, el rally de Colta, que se vivió el pasado domingo 3 de abril. Las imágenes que nosotros allí compartimos, la secuencia de las imágenes con el trabajo periodístico de nuestros compañeros Luis Bautista y también Vinicio Cueva, quien estuvo allí pendiente para poder destacar el tema deportivo. Siguiente participación, el número 58 es otro de los pilotos. Allí justamente la presencia de Juan Fernando Gallegos, compartiendo también la participación con el número 58. Piloto de Chimborazo que estuvo en la ruta también al mando de esta KTM motocicleta, que igualmente fue parte del rally de confraternidad regional. Los pilotos de los cuadrones de las motocicletas de los vehículos de rally pendientes. Seguimos adelante con el número 13. Cotopaxi aparece ahora con Jorge Jiménez. Él hizo 9 minutos y 31 segundos en el primer tramo cronometrado. El segundo lo hizo 26:04 para un totalizado de 35:35. El tiempo que tuvo dentro de la participación, hay que mencionar, hay que destacar, en el segundo tramo cronometrado Jorge Jiménez fue el piloto más rápido. 26:04 fue su tiempo parcial. Seguimos adelante allí con la participación de los deportistas. Con el número 8 lo tenemos ahora, Juan Escudero. 9 minutos y 35 segundos en el primer parcial, 26 minutos y 57 segundos en el segundo parcial, para un totalizado de 36:32. Ese era el tiempo totalizado, 36:32. Tiempo importante en el grupo de las motocicletas. Los cuadrones, las motocicletas, los primeros deportistas para darnos el alegrón en el rally de confraternidad regional. Notamos allí justamente la presencia de los Tuercas. Volvemos a la ruta ahora para mirarle al número 5 en acción. Allí estaba justamente en ruta la presencia de José Luis Acosta, quien también formaba parte de la actividad, nos acompañaba en el rally y era parte también del espectáculo correspondiente. Lástima que luego no alcanzaría el objetivo de concluir con el rally de Colta, el rally de confraternidad regional. Pilotos importantes que estuvieron allí justamente presentes, entregándonos el espectáculo en la emoción del deporte tuerca y en la modalidad especial del rally. Imágenes que destacamos de la segunda salida para Cotopaxi, segunda salida también para Chimborazo.
Máquina 125, Javier Caiza, 10 minutos 15 segundos del primer parcial, 28 minutos 8 segundos del segundo parcial, 38-23 el totalizado acumulado en la participación de la motocicleta número 125 de Javier Caiza, piloto que también desde el campeonato provincial de Cotopaxi estuvo presente en el rally de confraternidad regional en Chimborazo, competencia del pasado domingo 3 de abril. Este fue el primer espacio de confraternidad. Luego tendremos el rally de Pujilí, que será el siguiente momento deportivo en lo que significa integración con las provincias. La motocicleta número 4 aparece Ricardo Lozada, 9-19 el primer parcial, 26-30 el segundo parcial, 35-49 el totalizado del rally. Allí compartiendo los totales dentro de lo que significó ya al final del rally del Cantón Colta. Tenemos allí justamente a los pilotos disfrutando de la actividad. Seguimos adelante con el número 2, lo tenemos allí a Francisco Hernández, 10-07 el primer parcial, 27-44 el segundo parcial, 37-51 el totalizado en la participación de las motocicletas. Las motocicletas que cumplieron bien y nos dieron una gran alegría ya dentro de lo que significaba el espectáculo. Y el número 82 que aparece, allí lo tenemos justamente a José Luis Caiza, hizo 10-27 el primer parcial, 29-03 el segundo parcial, 39-30 el totalizado en la participación del rally. El número 82, presencia de José Luis Caiza, quien nos acompaña también en la actividad del rally de confraternidad regional que se vivió como segunda salida para Cotopaxi y también segunda salida para Chimborazo. Una actividad muy interesante, muy bonita, que hoy les estamos presentando a ustedes, amigos, acá en el espacio de Rumbo a la Meta. Hacemos una pequeña pausa nada más y ya volvemos. Vuelven las emociones del rally de confraternidad regional. Aquí estamos ya para acompañarle con el número 22 a Fabricio Lema, 10-13 el primer parcial, 29-36 el segundo parcial, 39-49 el totalizado en el rally. La presencia de las motocicletas, los muchachos de Cotopaxi que estuvieron allí justamente para poder entregarse por completo a la ruta. Hay que destacar la buena preparación de los chicos de las motocicletas y los cuadrones para poder cumplir con este objetivo, que no es fácil, desde luego, el poder compartir las emociones en el camino, en un trayecto no tan conocido, por decirlo menos, dentro de lo que significó el rally de Colta. Un rally no habitual, un rally que tuvo que desarrollar una organización especial para cumplir con el objetivo. Nos vamos con el número 10, Jesús Valdivieso. Él hizo 10-03 del primer parcial, 29-12 el segundo parcial, 39-15 el totalizado. Grupo de motocicletas que justamente hoy estamos destacando en la participación es el rally de la confraternidad regional. Competencia Chimborazo, Cotopaxi, unidas las dos provincias desarrollando esta actividad deportiva. Nos vamos con el número 83, tiempo de presentarles ahora a José Luis Caminos, 10-20 el primer parcial, 29-11 el segundo parcial, 39-31 el totalizado en el rally. Piloto que también estuvo allí, José Luis Caminos, piloto de Chimborazo, participante en el grupo de las motocicletas. Hay que destacar que en ese grupo se pudo compartir de importantes deportistas que justamente estuvieron allí para alegrar el espectáculo que nos presentó las motos en el rally. Motocicletas que estuvieron allí en la ruta compartiendo emoción. Con el número 48 allí tenemos la oportunidad de divisarle a Juanito Zuleta. Queremos destacar también, él ha estado muy cercano al deporte tuerca en Cotopaxi, en el grupo de la motocicleta principalmente, allí donde ha tenido una participación en años anteriores también. Hoy una vez más se une a la actividad deportiva con esta motocicleta KTM. Allí lo miramos con el número 48 a Juan Zuleta, compartiendo la emoción en lo que significaba el rally de la confraternidad regional. Número 48, allí justamente no teníamos el dato en el registro, pero destacamos la participación del piloto Juanito Zuleta, quien también
estaba en la ruta. Seguimos adelante y ahora con la motocicleta número 55 de José Luis Núñez. 11-21, primer parcial. 31-10 del segundo parcial. 42-31 el totalizado al final del rally. Allí la presencia de las motocicletas con el número 55. Motocicletas que también tuvieron dentro de la actividad del Super Prime un espacio de gran protagonismo. Y luego sí, tanto en el cronometrado 1 como en el cronometrado 2 se entregaron por completo a la emoción. Allí lo miramos a la siguiente participación con el número 55, justamente allí en el tema deportivo, José Luis Núñez. Nos vamos con la siguiente participación con el número 23. El 23 justamente es Carlos Hidalgo, hizo 12-09 el primer parcial, 34-04 el segundo parcial, 46-13 el totalizado. Con ese tiempo, él también participaba en el grupo de las motocicletas. Con el número 23, Carlos Hidalgo, piloto representante también de Chimborazo. Piloto de Chimborazo para la actividad deportiva que justamente se desarrollaba. Imágenes que nosotros compartimos con quienes estuvieron allí para entregarse por completo a la actividad deportiva. Lo miramos justamente allí en participación, grupo de motocicletas. La siguiente participación es de la motocicleta número 84. Lo tenemos allí justamente compartiendo con el número 84, Jorge Real, piloto de Chimborazo, quien estuvo también en el grupo de las motocicletas. Se unió allí para poder compartir el rally de confraternidad. No tenemos tampoco el detalle en los tiempos del cronometrado 1 y 2. Lo que pasa es que muchas veces en la actividad, y esto hemos notado y en varios campeonatos, no se destaca el esfuerzo de los deportistas y se establece su tiempo en cada uno de los especiales. Y si no logra concluir con la competencia, lastimosamente esos tiempos no son evidenciados. Nos vamos ahora con ya los vehículos, máquina 147. Aparecemos ya con el grupo de los autos, Eduardo Zamborino, acompañado de Pablo Pérez, eran parte de esta fiesta. Ellos hacían 9.46 el primer parcial, 25.20 el segundo parcial, 35.06 el totalizado del rally para ganar el rally de la confraternidad regional Chimborazo Cotopaxi. Triunfo de Eduardo Javier Zamborino Bonilla. Allí justamente estuvo extraordinario el ganador de la Vuelta a la República del año 2006 en el grupo de los 2050 centímetros cúbicos. Allí volvía a las emociones junto a su compañero de ruta, el Subaru. Tenemos allí justamente la participación y acá les pedimos atención. Efren Jaco me aparece justamente en la jornada cuando venía cumpliendo bastante bien, muy cerca de Eduardo Javier Zamborino, pero lastimosamente ya van a darse cuenta ustedes lo que acontecía cuando le faltaba muy poco para recibir el banderazo del primer tramo cronometrado. Allí justamente lo notamos, Efren Jacome compartiendo la emoción en el camino. Y luego, miren ustedes, allí cuando se desprende justamente la llanta, el eje prácticamente se ha desprendido y el tema complica la participación deportiva del piloto Efren Jacome, del campeón provincial reinante para Cotopaxi, Efren Jacome Tobar. Miren ustedes, allí prácticamente ya la llanta venía de lado, se desprende y finalmente la miramos que se aleja del vehículo. Allí queda saltando el neumático y le deja a la vera del camino al piloto Efren Jacome sin la posibilidad de concluir, de alcanzar un sitial importante en el rally de la confraternidad regional. Una verdadera pena por lo que acontecía, venía convirtiéndose en uno de los grandes animadores del rally regional, pero allí justamente el tema mecánico le dejaba de lado en la posibilidad de seguir adelante. Y quien viene allí como escolta es Daniel el Temible Villalba, definitivamente allí en su ritmo, convertido en un verdadero balazo para la ruta y llegando justamente ya al final del primer tramo cronometrado. Él era el abanderado de los cotopaxenses en la actividad deportiva y el rally de confraternidad regional. Por allí también se sorprende mirándole a Efren sin la posibilidad de seguir en la ruta.
Y allí justamente continúa en la actividad acompañado de Jorge Yarat Custode, que fue el copiloto extraordinario de la jornada. Acá miramos al ingeniero Efraín Jacome justamente acercarse para constatar lo que acontecía cuando justamente luego se percataría de que el problema era un problema de eje, el que tenía, que lastimosamente ya no logró culminar el primer especial de velocidad y el objetivo en general, que era el de la participación. Ángel Real aparece allí con el número 300 de la CIA, 9.40 el primer parcial, 26.33 el segundo parcial, 36.3 el totalizado. El temible Villalba, hay que destacar, hizo 9.30 el primer parcial, 25.57 el segundo parcial, 35.27 el totalizado para ubicarse segundo en la clasificación general. Eduardo Javier Zambonino primero, Daniel Villalba segundo, Ángel Real tercero, Cotopaxi Chimborazo era el podium final en la clasificación general. Ahora nos miramos al vehículo 320 de Hernán Hidalgo. Él hacía 9 minutos de 27 el primer parcial, 27.36 del segundo parcial, 37.03 el totalizado. El arquitecto Hernán Hidalgo, piloto conocido en el tema deportivo. Y miren ustedes por allí, lo notamos al piloto Efraín Jacome recuperando el neumático, mientras que aparece ya Hernán Hidalgo para continuar en el trayecto, para continuar en lo que significaba el rally de la confraternidad a nivel Chimborazo Cotopaxi. Era un momento justamente en el que se desenvolvían las actividades, se cumplía así con el rally, las emociones en el camino y la participación de los tuercas. Cotopaxi aparece y lo hace ahora con Marlon Carolis. Él era el abanderado también en la 2000, compartía la emoción dentro de la ruta máquina 215. Iba allí justamente cumpliendo también en un buen sitial en lo que significaba el primer tramo cronometrado del rally de la confraternidad regional. Lástima que luego no lograría el objetivo de acabar el rally, de concluir con el rally en Colta, cuando teníamos muchas esperanzas por el buen momento deportivo que atraviesa Marlon Carolis y la tripulación de la máquina 215. Realmente venían convirtiéndose en grandes animadores de la jornada. Un bonito momento deportivo que lastimosamente no concluyó con lo que todos teníamos previsto, el tema deportivo final. Seguimos adelante, ahora tenemos a otro de los representantes del Caroli Racing Team, Marco Antonio Carolis, quien sí tuvo gran fortuna en esta jornada. Él llegaba también animado por el tema de la categoría, los 2050, máquina 231. Venía allí justamente inspirado en este tramo cronometrado y luego alcanzaría también el podium, alcanzaría un sitial importante, aunque entendemos se buscaba alcanzar los primeros sitiales, pero allí justamente se alcanzaba también un sitio interesante en el tema deportivo. Máquina 231, lo miramos a Marco Antonio Carolis, quien hizo 10.43 del primer parcial, 31.16 del segundo parcial, 41.59 el totalizado del rally de Colta. Volvemos al rally de Colta, rally de la confraternidad Salomón Condo y el número 228, piloto de los registros de Chimborazo. Acá lo tenemos justamente en participación, 10.10 del primer parcial, 27.35 el segundo parcial, 37.45 el totalizado en el rally para este vehículo Volkswagen, que estuvo también en la categoría de los 2050 centímetros cúbicos. Máquina 228 alcanzaría el primer sitial en el tema de la participación deportiva. Sería el ganador de la categoría hasta 2050 centímetros cúbicos. Máquina 228. Nos vamos adelante con el 498, el siguiente vehículo en participación, 498, que también era parte de la fiesta, el de Fernando Real. 10.14 el primer parcial, 55.27 el segundo parcial, 1 hora 5 minutos y 41 segundos al totalizado final. Hay que mencionar que el segundo trayecto tuvo algunas dificultades, principalmente por la presencia de la lluvia. La lluvia generó varios obstáculos, el trayecto tuvo dificultades, y en ello definitivamente que los pilotos se extremaron para alcanzar el objetivo de concluir el segundo especial de velocidad. El primer trayecto, en cambio,
tuvo definitivamente una vía extraordinaria para disfrutar del tema deportivo. Nos vamos allí con Quique Valdeón, el siguiente representante, representa Chimborazo, máquina 365, 10.02 el primer parcial, 27.07 el segundo parcial, 37.09 el totalizado. Quique Valdeón, piloto de los registros de Chimborazo, con este vehículo Chevrolet de Corsa, que ustedes tienen la oportunidad de disfrutar allí en imágenes, desarrollando los tramos cronometrados. Fueron dos especiales, tramo 1 y tramo 2, los que se escogieron para la actividad, y allí se disfrutó del tema deportivo. Luis Freire aparece en la categoría 1150, 10.14 el primer parcial, 30.32 el segundo parcial, 40 minutos y 46 segundos el totalizado de el rally. Vehículo de la categoría 1150 centímetros cúbicos. Autos que justamente se destacaron en el tema deportivo y que constituyeron también animadores a lo largo del rally de la confraternidad. Cotopaxi también estuvo presente en esa categoría y allí se pudo disfrutar de una bonita competencia. Máquina número 508, Luis Freire, piloto de Chimborazo, quien aparece justamente en estas imágenes. Seguimos adelante y Cotopaxi vuelve ahora con Marco Javier Carolis, el de la máquina 488. Allí venía para ser parte de la fiesta deportiva, categoría 1400, 10.43 del primer parcial, 31.16 del segundo parcial, 41.59 el totalizado en el rally. Presencia de Cotopaxi con la máquina 488, que también nos entregaba allí el espectáculo dentro de lo que significaba el rally de Colta. El primer trayecto, hay que mencionar, comenzó en la población de Colta y concluyó en la vía, ya en el páramo, en la zona alta del páramo de Chimborazo, en la vía hacia Guayaquil, en la vía del trayecto Payatanga. Allí concluiría el primer espacio, muy cerca del ingreso de Návac. Allí concluiría el primer especial de velocidad. Nos vamos con el número 1, el campeón reinante, Andrés Crespo. 10.18 el primer parcial, 29.23 del segundo parcial, 39.41 el totalizado de la participación de la máquina número 1 de Andrés Crespo, piloto de Chimborazo, en el tema del rally. El rally de la confraternidad, lo que nosotros disfrutamos, competencia del domingo 3 de abril, segunda salida del provincial de Cotopaxi, segunda salida del provincial de Chimborazo. En la actividad deportiva a nivel local, hay que estar pendientes, para el mes de mayo se viviría la tercera salida del campeonato provincial de Cotopaxi. Ya están trabajando los directivos para poder disfrutar de lo que será la tercera salida del campeonato provincial. Nos vamos con la máquina 413, el siguiente vehículo de la ruta, vehículo de Edgar Herrera. 10.22 el primer parcial, 39.15 el segundo parcial, 49.37 el totalizado de el rally, para la presencia de la máquina 413 de Edgar Herrera, piloto que también representa a Chimborazo, el rally de Colta y la participación. Un tipo de piso extraordinario para el primer especial. Hay que mencionar el camino, definitivamente era interesante, tenía su grado de dificultad desde luego, pero se trataba de un trayecto muy interesante, con paisajes realmente vistosos y con la posibilidad de disfrutar del rally. Nos vamos con la siguiente participación. Cotopaxi aparece con el 427, Carlos Ramos y Edgar Hidalgo, allí con la tripulación. 11.15 primer parcial, 30.22 el segundo parcial, 41.37 el totalizado del rally. La participación de Cotopaxi con la categoría 1400 centímetros cúbicos. Hay que mencionar allí, Carlos Ramos es un piloto que también ha venido cada vez alcanzando un mayor nivel dentro de lo que significa la modalidad de el rally. Lo notamos allí justamente en la participación del ingeniero Carlos Ramos y la máquina 427. Acá tenemos la siguiente participación con el número 222, César Ramos. 10.28 el primer parcial, 28.49 el segundo parcial, 39 minutos y 17 segundos el totalizado en el rally.
César Ramos, que mencionar, se constituiría en el segundo de la categoría, 2050 centímetros cúbicos. Allí, Chimborazo primero con Salomón Condo, segundo con César Ramos. Nos vamos con Cotopaxi y el coche Ornipan. Allí lo miramos al coche Ornipan con el número 417, Fabricio Andino, piloto de los registros de Cotopaxi, 10.25 el primer parcial, 29.43 del segundo parcial, 40.08 el totalizado de el rally. Allí justamente notamos la presencia del coche Ornipan, la máquina 417. Sigue allí adelante también la presencia de Cotopaxi con la siguiente tripulación. Se trata del 375 de Carlos Ramos, 10 minutos y 30 segundos del primer parcial, 31 minutos y 2 segundos del segundo parcial, 41 minutos y 32 segundos el totalizado en el rally. Allí cuando tenemos la presencia de la máquina 375, vehículo que aparece en el tema del deporte tuerca, en el tema del rally. Cotopaxi también en la categoría 1650 centímetros cúbicos. Seguimos con la participación, máquina 510. Este vehículo le pertenece a Felipe Gallegos de Chimborazo, 10.26 del primer parcial, 32 flat el segundo parcial, 32.00, 42.26 fue el totalizado para la participación de la máquina 510 de Felipe Gallegos, piloto que representa a Chimborazo también en participación. Pilotos de Chimborazo que estuvieron también siendo parte de la fiesta del rally de la confraternidad regional. Se corrió el pasado domingo 3 de abril. El segundo tramo cronometrado comenzó en el ingreso de Navac y concluyó en el trayecto de la vía Riobamba-Cuenca. Allí justamente concluía el trayecto. Luego retornarían hasta el Centro Cultural de Colta, en donde posteriormente se hizo la premiación de lo que significaba este rally. Nos vamos con la máquina 287 de Mauro Cárdenas. 11.03 fue su primer parcial en el tema deportivo. Luego ya no tuvimos detalles del segundo parcial. Lástima que en ese se quedaría a la vera del camino, sin la posibilidad de concluir lo que se tenía previsto, el tema deportivo en el rally regional. Presencia del vehículo Volkswagen Amazon, estos autos que también siguen siendo parte del deporte tuerca en Chimborazo. Y ahora nos vamos con un representante para el provincial de Cotopaxi, Diego López. 11 minutos y 45 segundos del primer parcial, 32 minutos 17 segundos del segundo parcial, 44 minutos y 2 segundos en el totalizado. La presencia de Diego López y Alejandro Rojas son representantes también del automovilismo de Pichincha dentro de lo que constituye la actividad del rally. Vinieron para ser parte del rally en el Cantón Colta, rally de confraternidad regional, que fue la segunda salida del campeonato provincial en Cotopaxi. Allí miramos en lo alto del páramo chimboracense, máquina 556, cumpliendo con el objetivo, alcanzando ya muy cerca del banderazo de lo que significaba el tema deportivo. Ya volvemos. Volvemos al rally de confraternidad, lo hacemos con otro participante, Julio Navas, máquina 569. Él hizo el tiempo de 11 minutos de 25 segundos en el primer parcial, 31 minutos y 22 segundos en el segundo parcial, para un totalizado de 42 minutos y 47 segundos. Julio Navas y Julio Morales, máquina 569, representantes de Cotopaxi en el grupo de la categoría 1150 centímetros cúbicos. Allí notamos cómo venían desarrollando la actividad dentro del tema deportivo. Hay que mencionar en la 1150, Luis Freire fue el ganador, Felipe Gallegos del segundo sitial, el tercer sitial fue para Cotopaxi con Julio Navas, quien alcanzó el tercer sitial del rally de Colta, participación deportiva en el rally confraternidad. Nos vamos con la siguiente participación, el 328, vehículo 328 de Mario Costales, 11.50 el primer parcial, 32.20 el segundo parcial, 44.10 el totalizado en el rally.
Imágenes que destacamos allí justamente de lo que significa el tema deportivo. Gran emoción, gran actividad. Las tripulaciones disfrutaron del rally de la confraternidad. Mario Costales es un piloto que viene desde la capital de la República, aparece en este vehículo Volkswagen Golf y ha sido parte también de otras competencias a nivel provincial. Ha estado muy cercano, igualmente entendemos, en el provincial del Quito Rally Racing Club. También comparte actividad Mario Costales, quien llegaba también al rally regional en participación. Vehículo categoría 1650. Nos vamos con la siguiente participación, máquina 516. Alex Zapata y Víctor Moya eran los de la jornada. Allí justamente notamos la participación de Cotopaxi con otra de las tripulaciones. Cumplían bien nuestros muchachos. Máquina 516, 11:33 del primer parcial, 31:42 del segundo parcial, 43:15 el tercer parcial. Hay que destacar que Alex Zapata ocupa el cuarto sitial dentro del grupo de la categoría 1150 centímetros cúbicos. Estuvieron bien allí para compartir las emociones del rally. Una tripulación joven que tiene poco a poco experiencia y que además de ello hay que destacar, han ido alcanzando una buena participación. Sabemos que los triunfos llegarán muy pronto. Allí justamente hay gran confianza en esta tripulación cotopaxense. Y nos vemos allí a la ruta con la siguiente máquina, con Santiago Barriga y también allí justamente la presencia del doctor Javier Aldaz. Máquina 547 por Cotopaxi, 11:26 fue el primer parcial, 33:26 del segundo parcial, 44:52 el totalizado. Tripulación de la categoría 1150 centímetros cúbicos. Una tripulación que también venía cumpliendo en el tema deportivo. Debemos destacar el enlace entre el primero y el segundo tramo cronometrado. Era un espacio bastante pequeño. Luego, desde lo alto de Nava, los vehículos empezarían todo el trajinar hasta finalmente alcanzar el final del especial de velocidad. Seguimos adelante con la siguiente participación, el 496. Allí lo miramos justamente a John Naranjo. 30:06 fue su primer parcial, un tiempo bastante alto que le dejó sin la posibilidad de continuar en carrera. Entendemos problemas mecánicos no le permitieron al piloto John Naranjo alcanzar justamente un sitial importante en el grupo de la 1400, grupo 1400 centímetros cúbicos, vehículos que venían desarrollando una buena competencia en el rally de la confraternidad regional, una buena presencia. Y acá en cambio estamos con el 333. Diego Álvarez es el piloto, representa Chimborazo, 12:03 el primer parcial, 31:10 el segundo parcial, 43:13 el totalizado en el rally. Piloto Diego Álvarez, un homónimo de nuestro tricampeón provincial, del piloto Diego Álvarez Romero. Acá también en Chimborazo tenemos a un piloto con este nombre. Diego Álvarez es el piloto que estuvo también en participación deportiva en el rally de la confraternidad regional. Vehículo Mazda que se lanzaba también a la ruta en la categoría 1650 centímetros cúbicos. Tenemos allí el detalle de la participación de los Tuercas en el rally regional, rally de confraternidad, que realmente fue un momento muy especial. Con él concluimos la participación. Y allí hay que destacar también la presencia de la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Colta, quien cumplía también con su actividad, destacando allí su aporte a la organización en el tema del rally. Y acá tenemos ya el vehículo de cierre, allí la presencia de Aldo Mucarcel, quien venía en ese espacio cumpliendo con esa labor, dirigente también muy importante para Chimborazo en el tema deportivo Tuerca. Allí miren ustedes el copiloto Diego Molina entregando el carnet de la máquina número 1, y aquí ustedes tienen la oportunidad de ser testigos en la condición que quedó. Miren ustedes cómo se desprendió definitivamente el eje allí, y como notamos, definitivamente había un inconveniente difícil de superar ya en el plano mecánico para continuar adelante en la ruta.
la tripulación del vehículo número 1. Allí se quedaba. Lástima por lo que venían como objetivo por desarrollar y no se cumplió. Acá notamos justamente el momento cuando el auto era retirado, se procedía allí a retirar al vehículo para poder justamente llegar hasta el Centro Cultural de Colta, el sitio en donde se viviría toda la fiesta del tema deportivo. Premiación. Vehículo número 1, el campeón provincial reinante, el Peugeot rojo de Efren Jacome, que lastimosamente no tuvo fortuna en el rally de confraternidad regional. Aquí estamos ya mirando a Santiago Barriga, saludando a los muchachos de Cotopaxi. Vehículo allí justamente el 547, el 488, Marco Carolis también arribando hasta el Centro Cultural de Colta, sitio donde se vivió. Y acá lo miramos a Alex Zapata, justamente allí con Pablo Marín compartiendo la llegada. Julio Navas y Julio Morales, otra tripulación de Cotopaxi que también arribaba al Centro Cultural de Colta, sitio de la premiación. Por allí lo miramos a Mario Vergara, muchachos de la categoría 1600, el vehículo del Temible. Allí lo miramos al Temible y a toda la tripulación Zetatín, todo el equipo. Allí lo miramos a Jorge Yarrat Custode también, copiloto de la jornada, máquina 375 de Carlos Álvarez. Y acá este tríptico de Colta y el licenciado Diego Bonilla, feliz allí justamente compartiendo la música previo al inicio de la premiación. Las participaciones hacen que Colta sea el ejemplo en lo que es el apoyo a las competencias del mundo tuerca. Nosotros queremos incentivar el turismo, queremos que la gente y el Ecuador conozca nuestra tierra. Es por eso que estamos empeñados en apoyar este tipo de competencias. Agradecer al gobierno municipal del Cantón Colta, a los amigos del Chimborazo Automóvil Club, que hemos podido lograr un convenio con ellos para realizar carreras conjuntas. Esperamos que en la fecha de octubre que tienen que ir allá, estén todos los pilotos que estuvieron acá, el público también. Mis felicitaciones, toda la ruta habían estado, porque no pude seguir, habían estado presentes en el camino. Agradezco mucho, espero que estén muy contentos con los resultados que ustedes han obtenido y esperamos, como les digo, en octubre obtenerles a ustedes, señores de Chimborazo, en Cotopaxi. Muchas gracias. Y ahora sí, luego de escuchar a los dirigentes, la premiación de la categoría 1150, hay que destacar: primer sitial Luis Freire, segundo sitial Felipe Gallegos, tercer sitial Julio Navas y Julio Morales para Cotopaxi. Chimborazo primero y segundo, tercero Cotopaxi. Allí en la participación destacamos la premiación de la categoría 1150 centímetros cúbicos. Tenemos allí justamente el momento de gran alegría en el tema deportivo tuerca. La 1400, Daniel El Temible Luis Alba y Jorge Yarad, primer sitial. Segundo sitial Fabricio Andino, allí dentro de la participación deportiva. Tercer sitial, allí la participación de los tuercas para la actividad deportiva. El momento de gran alegría, un momento muy especial que justamente se destacaba en la participación. Tenemos allí justamente la presencia de los pilotos para el momento feliz de alegría. Allí destacando la participación Cotopaxi primero y segundo. Nos vamos para la categoría 1600. Allí el primer sitial para Ángel Real, el segundo para Hernán Hidalgo, el tercero Quique Valdeón. 1, 2 y 3 Chimborazo en la participación de esa categoría. La categoría de los 1650 centímetros cúbicos. Es un momento de alegría que lo miramos allí. El piloto Ángel Real recibiendo el primer sitial, recibiendo la premiación correspondiente dentro del tema deportivo del rally de confraternidad. La 2000, Salomón Condo, el primer sitial, César Ramos, el segundo sitial, terceros para Cotopaxi, allí con Marco Carolis, que estuvo justamente listo para recibir el premio. Manolo, su padre, estuvo allí en la premiación. Los representantes del Cantón Pujilí estuvieron bien, los de la máquina 231. Primero, segundo Chimborazo, tercero Cotopaxi, allí justamente en participación en el tema deportivo. Tenemos el momento de alegría. Y aquí el grupo
de los vehículos de mayor cilindraje, Eduardo Javier Zambonino y Pablo Pérez, felices ganadores de la jornada, muy contentos recibiendo allí la premiación. Y ahora sí, miren ustedes, el trofeo ilustre gobierno municipal del Cantón Colta, que fue entregado a Eduardo Javier Zambonino Bonilla y Pablo Pérez, los de la tripulación de la máquina 147. Muy contentos, muy felices por lo que significaba este momento de profunda alegría. Las motos, primero Pedro Núñez, segundo Jorge Jiménez, tercero Ricardo Lozada, allí justamente en ese momento de gran alegría, momento de emoción, y aquí Jaime Luna, que también aparece para premiar. Con él concluimos el tema del rally de Colta.